Quiero que me pongan toda la atención del universo, porque ya sabemos que este es un caso complicado. ¿Qué es lo que pasa con Israel Vallarta? De hecho, buscamos a la Defensoría Pública para que nos dieran su versión, pero no nos dijeron que se iban a quedar únicamente con el comunicado, y el comunicado es el siguiente. El día de ayer hubo una audiencia en la que buscaban cambiar las medidas cautelares a Israel Vallarta. Esta audiencia era extremadamente importante porque es parte ya de las audiencias de cierre, ya es para cerrar el procedimiento y es ya para buscar que Israel Vallarta tenga una sentencia absolutoria, que eso es a lo que le están tirando. El día de ayer se busca la audiencia para cambiar la medida cautelar y que pudiera salir de prisión. Está por cumplir 17 años, ya está cumpliendo 17 años en prisión, Israel Vallarta. Entonces, ¿qué dice el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que es el que lleva el caso de Israel Vallarta? Este 6 de diciembre se realizó una audiencia de revisión de medida cautelar y les informamos que lamentablemente seguirá en prisión preventiva. Ese tipo de audiencias hubieran sido imposibles hace 4 años. El criterio prevaleciente en esa época era que si una persona estaba acusada de un delito previsto en el 19 constitucional, no podía cambiarse la medida cautelar. En el amparo de revisión 315 diagonal 2021 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública logró un precedente histórico que permite revisar esta medida. Sin esa decisión de nuestra Suprema Corte, estos casos seguirían sin revisarse. Israel Vallarta lleva 17 años en prisión preventiva esperando su sentencia de primera instancia. Él sigue siendo inocente hasta la fecha, ya que nunca ha sido condenado. Desde el Instituto Federal de la Defensoría Pública vamos a luchar porque se respete la presunción de inocencia de Israel y se investigue la tortura de la que fue víctima. Por lo anterior, la defensa apelará a esta decisión. De esta forma, la Defensoría Pública que dirige Netzaí protege los derechos de personas más vulnerables del país, ¿no? Y ponen los teléfonos de dos personas, de Olga Carranco y de África Barrales, a las que les mando un saludo, que llevan el caso. Entonces, a ver, dicho esto, yo platico muy seguido con Mari Vallarta y hablando con Mari, ya hay temas en donde de hecho vamos a buscar concretar una llamada con Israel el próximo lunes a mediodía. Estamos buscando concretarla para grabarlo o tenerla en vivo, para que él me dé sus impresiones de primera mano sobre la Defensoría Pública, porque personalmente a mí se me hace muy extraño que no le estén dando la sentencia en primera instancia. A estas alturas, Israel Vallarta ya debería de haber obtenido una sentencia. Desde hace un año, Israel está solicitando el cierre de la carpeta ya. O sea, Israel ya aportó todas las evidencias y ya no deberían de estar pendientes nada. Pero, ¿qué es lo que está pasando? La fiscalía no está cediendo. ¿No? Esto quiero que lo tengan claro. La fiscalía no se va a echar para atrás. La fiscalía insiste en los delitos y de hecho la decisión de no soltar a Israel es por las víctimas. Víctimas que no han dado la cara desde que el caso estalla en la conferencia de prensa, cuando lo llevé a la mañanera, cuando puse el audio de Israel Vallarta, que estaba en el penal de Michoacán siendo víctima de torturas. Y ahí es cuando el presidente empieza a retomar el tema y a partir de ahí no lo ha soltado. Y cada que alguien le hace un comentario, es un tema constante. Incluso fue el propio Genaro Villamil a exponer cómo fue el montaje y demás a la conferencia de prensa. Entonces, aquí hay algo profundo, hay algo más que está pendiente y eso es lo que se está quejando Israel. Entonces, quiero ponerles este audio que me manda Mari Vallarta, que es directamente de Israel Vallarta. Quiero que ustedes lo escuchen para que se generen un criterio propio. Yo sé que todavía hay muchas personas por ahí que están dudosas, que creen que Israel Vallarta es responsable, que creen que es culpable y que dudan, ¿no?, del proceso. A estas alturas, yo quiero decirles, vean el documental si no lo han podido ver de Israel Vallarta, del caso Florence Cassés, del caso Vallarta Cassés o Cassés Vallarta, así se llama, porque ahí justamente explica cómo es que no hay ningún tipo de prueba en contra de Israel, no existe. En los libros escritos por diversos periodistas, Pepe Rebeles, Emmanuel Stills, se retrata cómo es que es un caso que no tiene pies ni cabeza, en donde obviamente hay una persona o un grupo de personas detrás con mucho poder que se aprovecharon de una situación personal para sacar raja política para convertir a una persona en secretario de seguridad y esa persona actualmente se encuentra presa en Estados Unidos. Entonces, buscaron hacerse de casos, y yo lo he repetido en infinitas ocasiones, buscan hacerse de casos
o buscaron más bien en la administración de Calderón de hacerse de estos casos para colgarse medallitas, ¿no? Entre la de Fox y la de Calderón, colgarse medallitas para establecer que ellos eran los que mandaban en seguridad, cuando lo que lograron fue justamente sí mandar en seguridad, pero para instalar un régimen de violencia desde el crimen organizado que estaba dentro del poder. Entonces, escuchen la propia voz de Israel Vallarta en este audio que manda para que ustedes lo puedan generar su criterio propio y ya saben que a este caso pues le damos un seguimiento bastante puntual. Buenos días, señor presidente, licenciado López Obrador. Para todos los presentes y a quienes esto escuchen, soy Israel Vallarta Cisneros. Ya unos días que se cumplan 17 años de mi ilegal detención, ocurrida un jueves, precisamente 8 de diciembre de 2005, a las 10:30 de la mañana, en un lugar distinto y en circunstancias totalmente diferentes a como se dan a conocer, en un parte informativo falso totalmente, venido por una fiscalía corrupta. O como lo calificó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que se trató de una planificación ajena a la realidad, orquestado por personal de la entonces Agencia Federal de Investigaciones de la PGR, en complicidad con la empresa televisiva de Televisa y su entonces principal estrella, especializado en simulaciones noticiosas, sicario de la comunicación y pseudo periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, quienes en conjunto armaron todo un montaje con la única finalidad de hacer creer a la sociedad mexicana que estaban trabajando, fingiendo eficacia y combatiendo al crimen organizado a base de engaños para continuar en el poder. Señor presidente, una gran mayoría de la sociedad mexicana ya lo ha expresado. Los mexicanos fuimos impunemente afectados por los abusos del poder de gobiernos pasados, especialmente por el poder gestado por Felipe Calderón y uno más. Es por eso, señor presidente, que acudo a usted respetuosamente y por este medio, porque estos 17 años he tratado de defenderme para demostrar mi inocencia, aportando pruebas y evidenciando las violaciones inmersas en toda la causa penal instruida en mi contra. Así como he hecho patente al juez o jueces que han conocido mi caso, las endebles y singulares pruebas que hay en mi contra. Sin embargo, ante el montaje televisivo del cual fui víctima, los jueces me han condenado de manera anticipada, haciéndome batallar el mayor tiempo posible y retardando la impartición de justicia completa, pronta e imparcial, garantizada por el artículo 17 constitucional. De la misma forma, le pido nuevamente, respetuoso y humildemente, tenga bien tomar cartas en el asunto, sugiriendo al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordene a quien corresponda se haga un estudio a fondo del asunto que me aflige, porque en el menor tiempo posible se pueda ordenar mi libertad, ya sea por el sobrecimiento de una causa penal irregular y ante la acumulación de violaciones a mis derechos humanos, a las formalidades esenciales del procedimiento y al debido proceso, así como la defensa adecuada. O también se ordena mi libertad resolviendo el incidente no especificado relativo al cese de la prisión preventiva por exceso que se encuentra en promoción. Señor presidente, tengo conocimiento que cuenta usted con múltiples confesiones, todas de suma importancia, pero me tengo a pedirle se tome un poco de su tiempo para que usted mismo se entere del gran descaro que ha prevalecido en mi caso desde el inicio del procedimiento. Destacando que desde el montaje televisivo al que se prestó el señor Loret de Mola, marcó el inicio de una batalla abismalmente desventajosa para mi persona, ya que sin ser puesto a disposición de un ministerio público, ya había yo sido sentenciado y condenado. Además, tenía sobre mí el peso de un gobierno que se caracterizó por violar derechos humanos, por privilegiar a ciertas clases sociales y fabricar culpables a toda costa, con tal de dar falsos resultados a sus gobernados y seguir conservando el poder político. Pero sobre todo, se tiene encima el juicio de una sociedad contaminada y engañada por los medios de comunicación conservadores, lo cual indudablemente es una gran presión para cualquier juez, por más que estos expresen lo contrario. Una vez más, señor presidente, señoras, señores presentes y todos los que escuchan, lo único que busco es demostrar mi inocencia, que sean respetados mis derechos humanos y que pueda tener un debido proceso para recuperar mi libertad. Asimismo, pido respetuosamente pueda recibir personalmente usted a mi esposa para que respondan con mayor detalle
mi situación legal. Agradezco su tiempo, agradezco al personal profesional por la noticia que en este momento está interviniendo por mí para que usted escuche este mensaje. Gracias y aquí sigo. Ahí está. Eso es lo que dice Israel Vallarta, es un mensaje que obviamente le dirige al presidente, en donde habla sobre la fiscalía. Ya podremos platicar con él la próxima semana para hacer algunos cuestionamientos, sobre todo porque a mí, pues sí me brinca mucho el qué está pasando con la defensa, por qué no se ha buscado el cierre de ya el caso, que ya se le dé una sentencia para entonces ver qué otras opciones, qué otras alternativas se tienen en donde ya pueda aportar desde la Secretaría de Seguridad, desde el Ejecutivo Federal, pero estar en ese limbo es lo que mantiene la incertidumbre. Entonces, pues ahí está este audio que comparte Israel Vallarta, que por supuesto se lo haremos llegar al presidente de México, al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya está público, tengo la autorización de Mari Vallarta para poderlo hacer, entonces, pues aquí seguiremos dándole ojo a estos